con el tema archivista. Entonces, el tema de las edades y las etapas que vamos a ver en esta ocasión, lo van a encontrar en todos los libros y lecturas a nivel internacional. Perú habla más de valores y para eso vamos a tener varias clases de varias clases y hasta quizás hasta prácticas para lo que es el tema de valores, valor documental. Entonces, las tres edades que se mencionan son tal como visualizamos, la activa, la semiactiva y la inactiva, ¿no? Están bastante ligados con el tema de las series documentales, porque de alguna otra manera también se involucra la misma gestión documental involucra a la serie. No existe planilla, serie planilla de documentos que sea una etapa, un documento inactivo. Normalmente siempre estamos en activo y semiactivo. Inactivo ya cuando ya se jubiló la persona. Entonces, va a estar bastante ligado. Entonces, en la etapa activa, en la edad activa, vamos a estar bastante ligados en el tema del archivo de gestión. Son aquellas edades de los documentos en que el documento está en constante trámite. Y es acá cuando ya empieza a tener sus valores administrativos. El documento ya de por sí ya empieza con su propia tramitación, su propia gestión. Es activo. Y es acá mucho que también les comentaba el caso que vimos en la anterior clase, el archivo de historias clínicas, que puede tener hasta 15 o 20 años, pero es activo, es un archivo que está en constante movimiento y sus documentos igual. El caso también de Poder Judicial. Poder Judicial, los archivos están en constante movimiento porque los juicios son largos. Son raros los juicios que son cortos, pero normalmente los juicios demoran. Entonces, en la edad semiactiva, ya estamos hablando de una etapa de un archivo periférico, un archivo central, un archivo desconcentrado, que es el caso de Perú, y quizás hasta el intermedio. Acá todavía estamos en su etapa de contraconsulta y administrativo con que cierra, con que se abre el caso, porque hay expedientes, recuerden, que se abren y se cierran. O que todavía, aunque ya se archivó, pero todavía la consulta es constante. Entonces, tipo contabilidad, ¿no? Ya se cerró, ya, pero se sigue, o si control interno me lo sigue pidiendo, y así sucesivamente. Entonces, vamos a entrar en esa edad semiactiva. Y la edad inactiva ya es archivo histórico de por sí. Ya el documento ya no se mueve. Y si se mueve, ya no es por temas administrativos, sino por investigación científica netamente. Entonces, hasta ahí estamos en lo que es edades. Acá vemos la primera edad que les mencionaba hace un momento, la edad activa, discúlpeme, archivos de gestión, archivo de oficina, se reciben y se producen todo el año y siempre son de constante consulta. La segunda edad, la edad semiactiva, es tal como les mencionaba, el archivo central o el archivo intermedio, y que los documentos están entre la etapa administrativa y la de consulta, y ya poco a poco va dejando una etapa, está en esa fase en que está dejando de una etapa, una edad de valor, una edad o un valor para convertirse ya, el valor administrativo para convertirse en el valor histórico. Está en esa fase. Y la edad de inactiva, estamos hablando ya de documentos, pues ya, los famosos documentos históricos. 30 años, 50 años, etcétera, etcétera. Ya es netamente investigación pura. Entonces, acá tenemos también las edades, las etapas o edades, tal como mencionamos, la primera etapa de gestión, la segunda etapa que lo vemos en el archivo central, periférico, intermedio, y en la tercera etapa en el archivo histórico. Tal como comentábamos, gestión, tramitación, planificación central, empiezan a aparecer mayores valores, se empiezan a dar más valores o también a perder valores. Esa etapa en que está en el limbo, si se elimina o se conserva. Y la tercera etapa, estamos ya netamente ya quedó y se va a conservar y va a empezarse a difundir para la sociedad. Y finalmente, ya estamos en la etapa de los archivos. También se habla de la etapa prearchivística y archivística. Esta es una terminología que constantemente se mencionaba por mucho tiempo. Y quizás hasta ahora último, hasta inicios del 2000 se mencionaba bastante. Los valores empiezan a hablarse, discutirse internacionalmente a partir del 2000, pero 90s y 80s, etapa archivística y prearchivística. La prearchivística es igual, es archivo de gestión.
Y la archivística ya está en el archivo, los documentos. Entonces, en la etapa de creación, de formulación, de tramitación. O sea, el archivo de gestión. Está en trámite el documento. Está formándose esa serie documental. En archivística ya se formó. Ya la tenemos los documentos. Y es más, hasta la tengo hasta foliada. Ya tengo hasta los inventarios y ya sé de quién, ya está ya con todos sus sellos. Entonces, esta etapa es netamente el documento archivístico. ¿Y por qué hablo del documento archivístico? Porque vamos a empezar ahora sí a hablar de documentos. Entonces, visualizamos acá el archivo la etapa prearchivística y la etapa archivística. La prearchivística, archivos administrativos, 5 años está en trámite. Y la etapa archivística, a partir de 5 para arriba. Tal como les mencionaba, ¿se acuerdan? Que no se recomienda que no se envíen a los documentos con menos de 5 años al archivo central, que está en constante consulta. Estamos hablando de más de 5, entre 5 y 10 años, ya es la etapa archivística. Ya se debería de haberse culminado totalmente su gestión y su trámite. Entonces, señores, ahora sí, empezamos con la cuarta clase. Tal como les comentaba, ahora empecemos a hablar netamente de documento. Entendamos, va a quedar la imagen, yo voy a empezar a explicarles más que nada. Documento es tal como lo dicen, viene de la parte etimológica, docere de enseñar y documentum de lo que enseña. En pocas palabras, es el documento que se enseña o instruye algo, o sea, carga información, tiene información. Del verbo docein, tal como le decía Vicenta Cortés, ser opinión de alguien, ¿no? En sentido genérico abarca todo lo que puede transmitir el conocimiento humano. Y ahí me quedo. Documento en su máxima expresión es el todo. Un vaso es un documento. Una pintura es un documento, porque me transmite información en las imágenes. Un vaso, sí, me está transmitiendo que es un objeto en el que yo pongo un vaso de un líquido. ¿Un lapicero puede ser objeto? Sí, porque esto me indica que acá se escribe, o que registra tinta, o que expresa, o que bota una tinta. Todo es documento. El CD, el DVD, el USB, las películas, todo es documento, todo es información. Si, si los arqueólogos excavan en Pompeya, todo es documento. Recuerden que Pompeya es una ciudad que se desapareció de un momento a otro por un volcán que tenía, ¿no? Que explosionó sin dar mayor aviso. Y cada día que ingresan a Pompeya, cada día que encuentran todos los documentos, desde cuerpos humanos, vestimenta, murales, todo es documento. Entonces acá vemos tan tranquilamente que estamos visualizando que pueden ser libros, revistas, fotografías, films, microfilms, microfichas, diseños, mapas, informes, normas técnicas, patentes, cintas, discos, partituras, fichas, planos, sellos, fotografías, medallas, cuadros, todo lo que pueda transmitir información del ser humano. ¿Sí, un lapicero transmite información? Sí, porque si estamos de aquí en 200 años, y de repente deja de existir el lapicero en 200 años, pues los arqueólogos encontrarán, ah, esto ser un objeto con el que expresaban sus conocimientos. Si hacemos una excavación en las ruinas arqueológicas de los mochicas, donde estaban los artesanos que creaban huacos, vamos a encontrar cinceles. Los cinceles en aquella época vendrían a ser los lapiceros, porque ellos dibujaban y formaban figuras con los guapos, ¿no? Con el cincel. Entonces, con el paso de los años de un cincel a un lapicero pasó bastante, ¿no? Y así sucesivamente nadie sabe el futuro del lapicero de aquí a 200 años. Entonces, esa es la intención del mensaje de qué es documento, es el todo, todo lo que pueda transmitir información. El testimonio de la actividad del hombre fijado en un soporte perdurable. El documento es el soporte de la información de una actividad o de una acción humana. Entonces, para el documentólogo, el documento va a ser toda la información de una determinada materia. Para el museólogo es un objeto que se exhibe. Para el historiador es el testimonio del pasado humano. Para el bibliotecólogo es el libro, porque es un mensaje cultural. Para el jurista son las leyes, son los textos para dar validez, o sea, las pruebas que testimonian algo. Para los diplomáticos es la prueba en sí, es el escrito. Tal como le decían, está la firma y sello.
Y para el archivista, ay, disculpen, es uno antes. Y para el archivista, el texto que surge de la gestión administrativa. Entonces, el documento es todo lo que se graba o se fija en un soporte. Ese es el concepto general, documento así a secas. Pero, ¿existirá diferencia entre documento con documento archivístico? Sí. Documento puede ser una hoja en blanco también, una hoja en blanco. ¿Y documento archivístico? ¿Hay diferencias? Vamos a ver las diferencias. Pero antes de eso, entramos un ratito en lo que es la estructura del documento. El documento tiene soporte, medio y contenido. El soporte, pues tal como vemos, puede ser desde un papel, partitura, Blu-ray, CD, DVD, USB, etcétera. Papiro, un huaco, una piedra, los sumerios, recuerden. Y el vehículo vendrá a ser la escritura, los gráficos, los colores, los símbolos. Y el contenido, la información en sí, que se quiere decir en el documento. Entonces también tenemos documentos textuales, iconográficos, gráficos, sonoros, audiovisuales y legibles por máquina. ¿Qué documento es el que está en los archivos? Es un documento. Estamos visualizando, por ejemplo, en la parte de arriba, un documento textual que es manuscrito. No tiene iconografía, los iconografías las vamos a ver en los mapas. ¿Tiene gráficos? No tiene gráficos, porque a veces vienen con dibujos. No, esto no tiene dibujos. Sonoro, no, porque no es CD, ni DVD, ni Blu-ray. ¿Es audiovisual? ¿Se ve alguna película? No es DVD. ¿Y es legible por la máquina? O sea, ¿es un USB? Pues no es un USB, es un papel. Ah, ya. Entonces, todos los documentos que acabo de mencionar son documentos, CD, DVD, USB, de alguna otra forma, de diferentes soportes. Entonces, solamente adelanto. En el tema de valoración de documentos, que lo vamos a ver en su momento de aquí a unos 2 meses aproximadamente en el curso de valoración, aviso que lo que se valora es la información, no se valora el documento. Yo no valoro el papel, valoro la información. Y eso va a ser bastante discutible en esa clase. Ya, regresamos, seguimos en el presente. Entonces, ¿para qué me sirven los documentos? Pues para gestionar, para cubrir las diversas necesidades que existen del ser humano de la información en sí. Producto de la gestión administrativa, en el caso de los organismos públicos, incluye la información de los ciudadanos, después por el interés que puede ofrecer como fuente de información, porque los documentos son fuente de información para la que se da una investigación y su difusión cultural. Entonces, ¿no es suficiente con que sean documentos producidos por cualquier entidad? No, no todos los documentos de la entidad son documentos archivísticos, si acaso. Eh, para obtener información debe ser conservada y organizada, o sea, los documentos archivísticos son organizados. Recuerden la primera imagen que les mostré. Si el repositorio está en desorden, no es archivo. Y si los documentos están desorganizados, pues entonces tampoco no podríamos saber si son archivísticos o no. Si yo veo un cerro de papeles, ¿yo cómo sé que son documentos de archivo y no son documentos de archivo? Ya les estoy avisando que no es lo mismo documento con documento de archivo o documento archivístico. Acá nos está diciendo que se debe de respetar un orden, que deben de mantener esa unidad por la que fueron creados y mantener siempre su vínculo en definitiva, trabajarse de forma orgánica. Entonces, se puede decir que el archivo tiene documentos que deben estar organizados, sí, para su información recuperable, ¿no? Y su uso. Acá viene la parte más importante. ¿Qué es un documento archivístico? Según el Consejo Internacional de Archivos nos dice que es aquella información contenida en cualquier soporte o tipo documental, producida, recibida y conservada por cualquier organización o persona en el ejercicio de sus competencias o en el desarrollo de su actividad. Señores, acá hay una imagen. ¿Se acuerdan del papel que les mostré hace un momento? Acá está. En un archivo yo voy a encontrar hojas en blanco. En un archivo yo voy a encontrar libros. En un archivo yo voy a encontrar dípticos, trípticos, papelería, revistas. ¿Y cuál es la diferencia de este papel en blanco, los dípticos, trípticos y revistas con este documento que están visualizando? ¿Alguno de ustedes tiene una idea?
¿Cuál es la diferencia entre una revista, un papel en blanco y el documento que están visualizando? El que están visualizando es un documento archivístico, sí, pero ¿cuál es la diferencia? A ver, ¿qué nos dicen? Son boletines, lo que he mostrado, sí. Estos son documentos, a ver, estos son documentos, son revistas, y esta es una hoja en blanco. En los archivos vamos a encontrar un montón de estos. Exacto, lo que acabo de mostrar no tienen firma ni sello. Y el documento que están visualizando tiene sello y tiene firma. Por eso es un documento que refleja la información que se produce en la entidad, en el ejercicio de sus competencias, traducción, que les he dicho en varias clases, ROF, MOF, TUPA, TUSNE, en mis funciones, en el cumplimiento de mis funciones, yo elaboro documentos archivísticos. ¿Y cuáles son? Firma y sello. Ok, estos quedan. Shirley, tengo un montón de documentos idénticos a este, que dice ilustrísimo Juan Costa, pero no tienen firma y sello. Claro, hay bastantes proyectos, borradores, ¿qué se hacen? Uf, un montón. Y antes, cuando no teníamos tanto documento digital, uf, Dios mío, se producían a cada rato. Y se quedaban en las oficinas. Y si no hacíamos un análisis de firma y sello, pues lo dábamos como si fuera original. Entonces, la ley del Sistema Nacional de Archivos de Perú, que lo vamos a analizar después, nos habla también del documento archivístico. Perú ya también decía, no todos los documentos son documentos de archivo, o no todos los documentos son documentos archivísticos. Ah, documento archivístico es aquí igual, es aquel que tiene información de cualquier fecha y soporte producido o recibido por cualquier persona natural o jurídica o institución pública o privada en ejercicio de su actividad y cualquier otro que se genere como resultado del avance tecnológico. Ahí estábamos ya avanzando, diciendo que no sabemos que en el futuro va a haber no papel, sino también va a haber CD, USB, DVD, cinta magnética, etcétera. Esto se hizo en el año 92. Entonces ya teníamos un concepto de Perú que Perú decía, existen documentos archivísticos bajo ley, ¿no? La ley lo dice. Y ahora último, en el año 2019, en la directiva de organización, vamos a tener las clases de organización. También nos actualiza un poco más el concepto, que es parecido, es aquel que contiene información en cualquier soporte físico y electrónico, producido y recibido como evidencia y como activo por una organización o individuo. En el ejercicio de funciones o en el desarrollo de su actividad o en virtud de sus obligaciones legales. Para todo efecto legal, toda copia simple o fotocopia deben autenticarse. Eso, ¿por qué lo decimos? Porque no necesariamente son los documentos firmas y los faxes. ¿Son documentos archivísticos? Si forman parte de un expediente, sí. Si no forman parte del expediente, no. Porque yo, a mí, si los veo solos, yo puedo decir que es una fotocopia. Y la fotocopia sola como está, no necesariamente es uno, o sea, si está solita, yo no sé a quién pertenece. Tendría que hacer un análisis a buscar, así como si fuera el niño perdido, a buscar quién es su dueño, quién es su padre de este documento. Sí, yo lo he hecho varias veces, ¿ah? Oye, ¿y este documento a quién le pertenece? Sí, sí me pasa. Sí me ha pasado y hay que seguir haciéndolo. Solamente si es que también vemos que la información es importante también, ¿no? Por si acaso. Porque también a veces dicen, campeonato de fulbito, salgan temprano los papás. A veces se hacen documentos así, pero no necesariamente son documentos archivísticos. Si no tienen firma y sello, pues yo lo puedo tomar como una nota de prensa, un boletín, una nota diciéndoles, señores, está prohibido eh, traer mascotas. Puede pasar. Y hemos visto cantidad de carteles que ponen en las puertas, ¿no? Y esos carteles serán documentos archivísticos. Si no tienen firma y sello, no. Y si no forman ni parte de ningún expediente, tampoco. Entonces, volvemos a... Entonces, todo efecto legal o toda copia simple y fotocopia deben autenticarse. Tal como me decía hace un momento. Dile, ¿qué pasa si yo, este fax, esta fotocopia que tengo acá, la quiero autenticar porque ya le encontré su dueño, ya sé a dónde pertenece? Ok, entonces está el featario. Tal como dice la norma, lo tenemos que autenticar. Asimismo, el original tiene prevalencia sobre las copias, obvio, salvo aquellos casos que la ley especifique lo contrario. A ver,
Entonces, algunos conceptos de documento de archivo, los documentos son testigos de la continuidad del hombre y su adaptación a los cambios profundos de la vida en la Tierra, y los archivos son el fundamento mismo de la memoria consciente que tiene el hombre del mismo. Bruno Delmas es un archivero de francés muy conocido que antes de la pandemia estuvo acá visitándonos 2 veces acá a Perú. A ver, entonces tenemos que, según el Diccionario de Terminología Archivística de España, nos habla que documento de archivo o documento archivístico es el que contiene información, fecha de cualquier forma, soporte material, producido o recibido por cualquier persona física o institución pública en el ejercicio de su actividad. Recuerden eso, en el ejercicio de su actividad, o sea, vuelvo a repetir, como les comentaba, de 8 a 5, de lunes a viernes, en mi horario de trabajo y en mis funciones, ¿no? Yo soy trabajador de la entidad, sí. Los libros no son dentro del horario de trabajo, es una persona freelance que lo hace en su casa, no pertenece a ninguna institución, no cumple ninguna función, simplemente está inspirado de escribir una novela romántica o una novela policial. Entonces, esa es la diferencia del documento de archivo que tiene validez legal hasta para un juicio. Mientras que un libro romántico o de policía o de suspenso, pues dudo mucho que un juez lo acepte, ¿no? Como prueba. Según Manuel Romero Tallafigo, define al documento de archivo como aquel que contiene información o testimonio de cualquier soporte, formato, fecha, por cualquier medio o lenguaje que haya sido recibido o expedido en el ejercicio de sus funciones legales o transacciones de negocios por una institución o persona que lo conserva para testimonio, prueba y continuidad de su gestión. La rentabilidad de un documento de archivo no se mide por la amplitud de su difusión, como puede ocurrir con un libro. Lógico, a veces los libros tienen bestsellers que se venden, ¿no? Y son importantes, son muy conocidos. El documento archivístico no, sino por tenerlo en un momento de asequible para instrumentalizar una actividad práctica. Los libros producidos por un servicio de publicaciones como consecuencia de sus fines no pueden ser documentos de archivo, como les comentaba. En cambio, los expedientes que se generan para su edición sí lo son. O sea, eh, hay muchas, hasta hace poco, muchas instituciones hacían toda una revista muy bonita con colores y con papel especial de la memoria de la institución o en las últimas investigaciones de la institución. La Pesca 2024, ¿no? Ministerio de Producción. El Delito Penal, versión Poder Judicial 2024, ¿no? Que son libros. El libro en sí no es, pero tal como dice, pero todos los documentos que se hicieron, administrativos, memo, informe, resolución, comprobante de pago, tasación, etcétera, etcétera, que formaron parte antes de que se produzca el libro, sí lo son. Estos son los documentos de archivo que son el pre, y este es el producto, pero el producto, a lo mucho, muchos a veces dicen, chilo, yo solamente me quedo con uno para muestra del producto, pero en sí no es el libro en documento de archivo. Lo que lo generó, los expedientes que se generan para su edición sí lo son. Finalmente, entonces, los documentos pueden ser simples o piezas compuestas o unidades archivísticas. Otras características del documento archivístico es que solo no vale nada. ¿Se acuerdan de ese caso que le dije? ¿Y qué pasa si encontramos una hojita suelta de un fax? No sabemos si este fax a quién le pertenece. Hay que hacer toda una investigación, hacer de detectives en la institución a ver quién de quién es y a quién no de a quién y por qué se salió de su fondo, ¿no? Los documentos de archivo son únicos, son objetivos, es un producto y en relación al hecho administrativo es un subproducto. No genera la propiedad de derecho de autor, tiene carácter seriado, no que al final va a constituir series. Características del documento de archivo, su génesis, su origen, su carácter seriado y su carácter único. ¿Qué nos dice cada uno, no? Se produce espontáneamente como producto o testimonio material de las funciones que lleva a cabo un productor. Y carácter seriado están unidos por la misma función desde el momento en que se generan y no pueden existir de forma aislada. O sea, siempre tienen que estar en un grupo. O sea, por eso hablamos del conjunto de documentos, serie de documentos. Siempre están agrupados. Y el carácter único es por la información. Como acto administrativo o prueba o testimonio del mismo, el documento de archivo no puede repetirse. Es fuente de información primaria. Es cierto. No existen dos documentos iguales, no existen dos series iguales. Por eso le decía, ya estamos hablando de duplicidad de funciones. Y eso está mal, porque no hay ROF
ni reglamento de organización y funciones en el Perú que se haya aprobado de una entidad o de dos entidades que cumplan las mismas funciones. Hay muchos casos, hasta abren procesos administrativos cuando se enteran que dos oficinas están haciendo las mismas funciones. A ver, nos comenta, documentos recibidos de fax ya son borrosos, firmados, sellados, es documento archivístico, ya les contesté. Un documento que ya no se ve la información, o sea, ya se borró la información. Por ejemplo, un voucher de fax con sellos y sellos recibidos. Si la información ya se fue, pues en lo posible hay que tratar de resalvarla. Hay que escanearla de nuevo, fotocopiarla de nuevo y fedatearla de nuevo, porque la información se tiene que quedar. Vuelvo a repetir, acuérdense que les dije hace un momento. Al final lo que valoramos es la información. ¿Qué pasa en el caso Poder Judicial, también si no me equivoco, o el caso Piura, cuando entró el río a la ciudad? Y muchas instituciones se vieron afectadas porque el primer piso de muchas instituciones, los documentos se hicieron masa total. Y despegarlos fue ya, o sea, ahí sí se perdió la información totalmente. Ahí se hace el procedimiento de eliminación de documentos. Pero eso lo vamos a ver más adelante. Pero sí, les advierto que hay que tratar en lo posible de salvar la información. De repente el soporte ya no, pero sí la información, porque si este es documento que está medio borroneado, yo lo escaneo, ya de por sí al toque la misma máquina le aumentan los colores y ya se visualiza de un poco más claro y lo paso a PDF o a JPG o a un documento virtual. Pero obviamente aviso y ahí tendríamos que hablar ya también de la 2744 que nos dice reconstrucción de expedientes, que es todo un procedimiento que incluye hasta resolución. Así que cuiden bien los documentos, porque si no tendríamos que hacer una resolución y los informes de sustento, que creo que a muchos no les gusta hacer los informes de sustento de por qué tienes que crear un nuevo documento. Es bien delicado. En teoría no es tan engorroso, pero es delicado hacer la reconstrucción de un expediente. Características del documento archivístico. Según la directiva del 10 de organización de documentos, nos hablan de varias características que tiene el documento archivístico. Auténtico, disponible, inherente a las funciones que les da origen. Es testimonio de las funciones y resultado de la actividad. Es fiable, o sea, es único, es íntegro, es una información seria. Nace dentro del proceso natural de las actividades. ¿Se acuerdan de ese comunicado que a veces ponen en las puertas de las instituciones? Mañana habrá sueto. Y no tiene ningún sello, simplemente comunicado, dice. Ese era un documento serio. El domingo hay faena de limpieza. Mm, no les podría decir que sea un documento archivístico, no lo es. ¿Nace dentro de un proceso natural de sus actividades? Sí, solo si nace. ¿Dónde están nuestras actividades? En el ROF. Prevalecencia de los originales. Obviamente siempre el documento original va a valer más que la copia y fotocopia. Se constituyen en series documentales que responden a la materialización de una actividad concreta. Tiene una estructura formal, o sea, tiene un tipo documental. En la administración pública, todos los documentos tienen tipo documental. Tiene una trazabilidad y es unicidad. Y es una unicidad, ¿no? Forma una parte de una unidad. Agrupaciones documentales, señores. ¿Hasta aquí alguna pregunta? Porque ya vamos a entrar a la parte ya netamente ya del día de hoy, que es el tema más álgido, lo que es series documentales, fondo documental, documentos, tipo documental, expediente, piezas, y finalizaremos con correspondencia. ¿Alguna pregunta? Bueno, mientras tanto, empezamos entonces. A ver, solamente para empezar. El fondo documental es el todo de la entidad. La sección son los términos archivísticos los que vamos a hablar hoy día y que se recomienda que se lo sepan de memoria. De repente el concepto puede variar, pero los títulos debemos entender a qué se refiere cada título. Porque cuando hagamos documentos de gestión archivística, cuadros, planes, programas de control, directivas, formulación del sistema institucional de archivos, etcétera, etcétera, tenemos que utilizar estos términos archivísticos. Entonces, vamos, como vuelvo a repetir, el concepto, aprenderse la memoria palabra por palabra, no soy muy fan a esa práctica. Yo soy más fan a que se aprendan a cuál es el mensaje de lo que quiere decir cada uno, ¿no? Fondo documental está relacionado a la entidad. La sección está relacionada a la oficina. La sede documental al conjunto de documentos. Y documentos
a un documento. Ok, empezamos. Fondo documental es el conjunto de documentos recibidos o producidos por una entidad, es el todo. En ese fondo documental debemos de visualizar las oficinas de la entidad. ¿Y cómo yo sé que los documentos de la institución X le pertenecen a esa entidad y no a la otra? Porque todas las entidades tienen su membrete, la parte superior, que dice Archivo General, Municipalidad, Ministerio, Poder Judicial, etcétera, etcétera. Todos tienen, y si no tienen el membrete, por último tienen el sello que dice Oficina de Recursos Humanos de la Municipalidad, de la institución, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces también, según la directiva de organización de archivos, nos dice que se corresponden a todos los documentos producidos y emitidos y recibidos por la entidad pública y de que se forman en todas las unidades de la organización, ya sean productores, en el ejercicio de sus funciones, en el desarrollo de sus actividades, estructurados de acuerdo a criterios orgánicos, funcionales o mixtos. Entonces, ahora vuelvo a repetir, ¿qué es una sección? Le dije hace un momento, únalo a una oficina, conjunto de documentos que corresponden a una división documental. Para la identificación de cada sección se toma en cuenta la unidad de organización o división funcional de la entidad pública, sin mencionar el nivel jerárquico. O sea, es la oficina. Traducción, la oficina. Por eso les decía que yo no soy muy fan a que se aprendan letra por letra, palabra por palabra, sino que sección es la oficina. Es la unidad de organizacional o división funcional de la entidad. Traducción, oficinas. Se obtiene de la división del fondo documental. Para la identificación de cada sección documental. Se toma en cuenta la unidad de organización de los distintos niveles de organizacionales, órgano, unidad orgánica, subunidad orgánica y área, o división funcional de la entidad pública. Era más amigable el concepto de sección. Pasa que desde el 2017, 16 aprox, la presidencia del Consejo de Ministros de Perú no tuvo mejor idea, junto con Servir o ICEPLAN, de cambiar los términos oficina por unidad de organización y, si no y otros niveles más. Entonces, al final, la traducción de una unidad de organización y niveles organizacionales es una oficina, unidad, área, dirección, gerencia, sugerencia, etcétera, etcétera, ¿no? Una división funcional. Entonces también tenemos que sección es el conjunto de series documentales que se producen en una oficina, documentos recibidos o producidos que se origina por una función. Entonces acá tenemos la imagen que recursos humanos en sus funciones en el ROF dice que está encargado de realizar en la elaborar los legajos, de llevar el control de los legajos de personal. En el ROF me dice que también llevará y formulará los boletos de pago, registrará las planillas, llevará el control de las papeletas de salida, también registrará y llevará el control de las licencias, promoverá la capacitación del personal, realizará diversas evaluaciones con el personal y otros documentos más que vieran de otras funciones que se les asignan. Entonces, lo que yo estoy haciendo más o menos ahorita es darles un ejemplo de lo que diría un ROF. Y también salen las series documentales. Entonces, esas funciones, en vez de hacer, decir, formulación de legajos de personal, pues simplemente es legajos de personal. Llevar el control de las papeletas de salida, papeletas de salida. Entonces, el conjunto de varias series documentales cuyo sello dice recursos humanos, es estos conjuntos de documentos en global pertenecen a recursos humanos. Por ejemplo, si yo me fuera a esos archivos que están así, cerros de documentos abandonados, empezamos clasificando por oficina. Todos los documentos que tengan el sello de recursos humanos para la izquierda, todos los documentos que tengan el sello de contabilidad a la derecha, todos los que tengan el sello de logística y abastecimientos arriba, todos los que tengan el sello de planificación y presupuesto abajo. Entonces, de alguna otra manera, identificar la sección documental nos va a ayudar bastante al momento de la organización. Ahora, ¿qué es una serie documental? Es el conjunto de documentos que posee características comunes producido por una unidad de organización en el ejercicio de funciones. Ahora sí, ya estamos hablando de los documentos. Regulado por una norma jurídica
y procedimientos que por siguiente son archivados, clasificados y evaluados como una unidad. Regulado, o sea, lo que estábamos hablando, lo del ROF. Que no los asombre, que no los asusten, porque a veces hay ponentes, yo los he escuchado, hasta profesores, que dicen, ¿quién les ha dicho del ROF? ¿Quién les ha dicho que el ROF no se tiene que tener en cuenta? Pues la norma misma lo dice. Tomen en cuenta el ROF, tomen en cuenta las normas internas de la entidad. Si viniera un español, ¿qué más? Un estadounidense, países que tienen mucha larga data de archivos históricos, sí me pudiera discutir, porque sus archivos, ya les he dicho, creo que en otras clases, que los archivos históricos medievales, pues se crearon más por el tema, o se formularon o se organizaron más por el tema de principio de procedencia y principio de orden original, porque no habían ROF, Tupa, Tusne en época medieval. Entonces, ahí ellos se han guiado más por el principio de procedencia, por cabildo, por consejería, por consejo, etcétera, etcétera. Entonces, sí habían eh, una sociología que tenían que estudiar ellos previo a una organización de documentos. Pero en el caso peruano y actual, contemporáneo, nos guiamos más del ROF. Entonces, la serie debe de ser de nombres, de un nombre claro, conciso y que no se repita. En el caso supuesto de que se precise de una norma o una base legal, evitar que las series se repitan o se mencionen en siglas. Uno, acuérdense, no deben de existir dos series iguales. No puede ser posible que me existan informes técnicos de construcción en la oficina A, informes técnicos de construcción en la oficina B. No existen. No, 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 no. Pero Shirley, yo, no, tú haces una parte y el otro hace otra parte. Entonces pónganse de acuerdo quién va a ser, quién va a tener el nombre oficial y quién no. De repente tú lo empiezas, pero el otro es el que lo termina. Perfecto, suele suceder como especie los de las series de comprobantes de pago. Lo empieza abastecimiento y lo termina financiera, tesorería o contabilidad para hacer los pagos. O también en cierto momento planificación y presupuesto también ingresa en ese trámite. Pónganse de acuerdo cómo lo van a llamar. No, yo lo llamo boletas, no, yo lo llamo comprobantes. Ya, perfecto, pónganse de acuerdo para que no se cruce y no me digan que los dos tienen, los tres tienen la misma serie. Porque a veces se entercan, ay, sinceramente, varias veces con varias entidades, pero es que les digo, es que no entonces, ok, si tú dices que tienes tres funciones, entonces enséñame en qué parte de su ROF de ustedes los tres tienen la misma función. Y a veces hasta me han traído el ROF, ¿ah? Así, cerquitos un poquito. Me traían el ROF. A ver, con ROF es mano. Y verificamos que es cierto, solamente uno tenía la función. Los demás no, no tenían ni siquiera ni figuraba el ROF. Entonces, ahí es donde se gana. Yo gano porque yo sí lo tengo en el ROF, los demás no. ¿Ven? Por ejemplo, planes, memorias, lo tiene planificación o presupuesto. Pero todos hacemos planes y memorias y POIs y PEIs en las oficinas todos los años. De los quehaceres y actividades propios de mi oficina. Pero al final quien se lleva la serie principal de hacer esa oficina. Es igual que las pecosas. Las pecosas lo hacemos todos en las oficinas. Pero quien lleva la función de las pecosas es abastecimiento. Entonces la serie la va a tener. Porque a veces me he encontrado que, Shirley, yo tengo mi serie de pecosas, pero si tú eres trámite, Shirley, yo tengo la serie de memoria, pero si tú eres almacén, entonces ven, y dicen, no, yo lo he hecho porque yo me dediqué un mes a eso. Sí, cierto, no te voy a discutir que te dedicaste un mes, pero no era tu función, era el cumplimiento de otras actividades que tienes que hacer. Entonces, analicen bien ese detalle. Interesante, porque vemos, ya no estoy hablando mucho de temas archivísticos, si se dan cuenta hace un momento, hemos estado hablando de temas administrativos y de gestión administrativa pura, de la gestión pública, de gestión pública administrativa que se refleja en los documentos. Tenemos que saber de eso para y poder ayudarlos a formular una serie documental. Entonces, seguimos. ¿Qué nos dice también que otros conceptos? Conjunto de documentos que posee características comunes, el mismo tipo de documento, el mismo asunto y por consiguiente son archivados y usados y transferidos y clasificados y conservados, evaluados o eliminados como unidad. Además, son producidos por en una sección en el ejercicio de sus funciones. Serie documental es el sinónimo de asunto.
y que este a su vez es el reflejo de las actividades que se cumplen que se cumplen en una oficina en función o en razón a su rol. Su conformación obedece a funciones particulares cuyo contenido hace de una oficina diferente de otra, ¿no? Le vemos que legajos de personal y vemos resoluciones parecidos, pero no iguales para nada. Ahora, muchas veces se confunden las personas con lo que es ay, disculpen, con lo que es serie documental con tipo documental. Muchos dicen, sí, pero no es lo mismo la tipo documental con serie documental. Como también hay muchas personas que entiendo que les han enseñado mal y les han dicho, tipo documental es serie documental, ¿ah? Así que por favor, no se hagan problemas. Uy, de esos conozco muchos, muchos, muchos. Pero tipo documental no es serie documental. Que hay un grupo de tipos documentales en las entidades, sí, hay un grupo, pero no es el todo. Quien les habla, yo he asesorado programas de control de documentos de todo el Perú, casi no exagero, casi más de 30, 40, por mis mismas funciones que yo tengo en mi oficina. En mi oficina somos los que asesoramos para el tema de so- eh, programas de control de documentos. ¿Qué es un programa de control de documentos? La formulación de series documentales. Costas y reserva hemos asesorado todos ellos. Eh, y en las reuniones de las comisiones de archivos también. Entonces, ¿puede ser que tipo documental sea una serie documental? Sí puede. ¿Es el común denominador que existe en las instituciones públicas? No. Ah, ok. En traducción, Shirley, no te entendí. Vas de tus, a ver, matemática simple. Una institución modelo, y si quieren anótenlo en un papelito, así al toque. Una institución típica tiene 10 oficinas, ¿ya? Es un ejemplo. 10 oficinas, ya. Y en el ROF me aparecen 15 funciones. Ya, te lo dejo a 10 series documentales. ¿Qué pasa? El ROF está ligado a la serie. Ya les he mostrado varios conceptos que dice que sí. Ya, pero no seamos tan perfectos. A pesar que tienes 15 funciones en esas 10 oficinas, te las dejo a 10 oficinas y 10 series documentales. Ok, multiplica 10 oficinas por 10 series documentales. ¿Te va a salir cuánto? ¿100? Perfecto, estamos en eso. Entonces, ya les repito, he asesorado casi más de 20 años en imitación y sigo asesorando, y sigo asesorando el tema de series documentales a nivel nacional. De estas 100 series documentales, ejemplo, ¿cuántos porcentaje o cuántas series ya? De frente, ¿cuántas series documentales creen ustedes que saldrán como tipo documental? Tipo documental es un documento que está formulado como tal. Es un formato. Me voy a adelantar a la pregunta. Es una unidad, en pocas palabras, es un formato. ¿Podemos identificar el formato de memo? Sí, sabemos cómo es el formato de un memo, ¿no? ¿Sabemos el formato de una planilla? Sí, yo sé el formato de una planilla. ¿Sabes reconocer una resolución? Sí, yo sé reconocer una resolución. ¿Sabes reconocer un comprobante de pago? Sí. ¿Una factura? Sí. ¿Una boleta? También. ¿Una orden de salida? ¿Una pecosa? Sí, sí. Ah, ¿se dan cuenta que son diferentes tipos documentales? Ya son formatos que los llenamos en la selva, en la sierra, en la costa, en la universidad, en la municipalidad, en el hospital, en el ministerio. Pero son formatos en administración pública, que ya están de alguna otra manera ya universalizados acá en Perú. Ya son universales acá en Perú. Entonces, en algunos países también, pero más en Perú. Porque tuvimos hace años luz una institución que se llamaba ay, INAP, fue la que nos dejó esos formatos, ¿no? El formato de memo, el formato de informe, el formato de resolución, planilla, y, y así sucesivamente. Entonces, a la pregunta, ¿es dable, es correcto tener puras series documentales que se llamen igual que los tipos documentales? O sea, está bien que llamar planilla, resolución,
eh, orden de salida, orden de entrada, pecosa. ¿Está bien? Sí, sí está bien. Eh, entonces, Shirley, ¿por qué me estás diciendo que no es lo recomendable? Porque ya te vuelvo a repetir, ¿qué te dije hace un momento? 10 por 10, 100, ¿no? Ok. Les digo, vuelvo a repetir, he asesorado N veces al Perú, a todo el Perú. Y esto es un formato de un oficio. Reconocemos un modelo de oficio, ¿no? Ok. ¿Cuántos creen ustedes? ¿Cuánto creen que me saldrán de tipos documentales al ser serie documental? Sí me van a salir, tal como dice acá, comprobante de pago, libro diario, papeleta de salida, sí me van a salir. Pero de 100, ¿cuántos creen que me salen? ¿50 series que sean tipos documentales? ¿60? ¿70? ¿20? ¿30? ¿Cuánto creen ustedes? A ver, ejemplos, así a la velocidad, señores, digan sus cantidades. Shirley, yo creo que llegarán a 50 series documentales. No, Shirley, yo creo que serán 30. ¿Cuánto creen? Si quieren, yo le estoy diciéndoles cantidad, pero realmente es en porcentaje, porque yo ya lo he visto a nivel nacional, y de los 50, no exagero, casi 50 PCDs que he asesorado hasta el día de hoy, no, la misma cantidad ha sido casi igual. Ahora, yo les estoy dando un ejemplo de 100 series, pero ¿cuántas saldrán tipo documental? Si les hago crecer, ya no salen 100, sino salen 200, salen 300, salen 500 series. ¿Cuántas creen que saldrán en tipo documental? Cuando yo empezaba a asesorar a las entidades en un inicio, y me decían, Shirley, yo creo que va a ser fácil mi tipo documental. ¿Por qué le digo? Porque yo creo que todas mis series son tipos documentales. SUNAT, ¿por ahí hay alguien de la SUNAT? La SUNAT en un inicio muy inocentemente, en un inicio, hace muchos años, pensaba que todos sus series documentales iban a salir tipos documentales. Pensaban, pero no, no salieron. Nadie se atreve a decir una cantidad. Ok, ya, no importa. Vamos a eso lo vamos a ver nuevamente en la clase de valoración. Ya no me demoro más. Este, a ver, ¿quién me está dando una cantidad? Nuestra entidad tenemos correspondencia, entre correspondencia tenemos cartas y oficios. Ya, ahí ellos están juntando ciertos tipos documentales dentro de correspondencia, que está bien, no está mal, está súper. A la pregunta, Shirley, de 100, ¿cuántas series tipo documentales salen? Entre 15 y 10. Shirley, ¿qué? Si fueras SUNAT, si fueras aduana, si fueras una institución con formatos, tipo hasta los hospitales, municipalidades no, ¿ah? Ni crean, ustedes muchos pensarán, pero municipalidades también, no sale tanto. Tipos documentales puros y debidamente como tales, le sale entre 15 a 10%, o entre 15 o 10 si fuera 100. Si fueran 500 series, igual te va a salir entre 10 y 15. No he visto hasta el día de hoy un programa de control de documentos que son así grandecitos, con más de un 20% de tipos documentales. No lo he visto. Ahora, debido al año 2019 en que se les ha dado libre albedrío a las muchas entidades a que saquen como mejor consideren emitan sus programas de control de documentos como ellos consideren, están saliendo unos programas de control de documentos sin comentarios. Y sí he visto que están saliendo bastantes con tipos documentales. Van a tener en el futuro problemas porque para eliminar no vas a poder eliminar. Para seleccionar tampoco, no vas a poder. Entonces, y a la larga, tal como también me ha pasado el año pasado, muchas instituciones, cuando vienen ya archiveros con conocimientos, pues no pueden aplicar el programa de control con la realidad, porque la realidad es que es información de tu actividad, no es un tipo documental. ¿Hay tipos documentales que son series? Sí, tal como lo están leyendo, sí hay tipos documentales que son series. Entonces, sí, no se preocupen, sí habrán tipos, pero es poquito. O sea, ahora el mensaje es,
Sí van a encontrar tipos documentales que son series documentales, sí, pero no es mucho, no es mucho. Van a encontrar pocos. Chile, pero comprobantes de pago es 3/4. Sí, pero es un tipo documental, es un tipo documental que tiene bastante volumen. Pero ahora, si yo junto tu tipo documental, que es uno, que es comprobantes, con los 100 series que existen, pues sigue siendo 1 contra 100. Entonces, el tipo documental, ahora avanzamos, es un formato. Es un formato que se produce dentro de la competencia y que está regulado nuevamente por una norma. Recuerden que los TUPAS o muchos TUPAS antes y hasta ahora hasta regulan algunos formatos, que está bien, no está mal. También algunas instituciones han estado emitiendo hasta hace poco manuales de administración de correspondencia, donde daban también los formatos de cómo hacer un oficio, memo, carta, informe, etcétera, etcétera. Que no es malo, eso es bueno. Entonces, la diferencia es simple de un tipo con una serie documental. Uno es una pieza y el otro es un conjunto de documentos. Uno es el producto de una actividad y el otro se produce por el cumplimiento de una norma. Uno está en un formato, contenido informativo, en soporte homogéneo, memo, oficio, carta, planilla, orden de servicio, factura, boleta. Y el otro no necesariamente, pueden ser diferentes. No necesariamente es homogéneo. Puedo encontrar heterogéneos. Puedo encontrar memo, oficio, carta, resolución y hago un expediente. Parecidos, sí, pero no iguales. Pero entonces lo más simple es que tipo es unito. Y serie es el conjunto de documentos, es el conjunto de documentos, es un plural. Ah, ya. Entonces, más o menos es lo que estamos viendo ahorita, es lo que hemos estado haciendo. El fondo documental es una institución, la sección es una oficina, la serie es un conjunto de documentos, y este conjunto de documentos tiene tipos o piezas documentales que están dentro de la serie. La serie, por eso se acuerda que le decía, no es homogénea, porque dentro de la serie voy a encontrar diversos documentos, solicitud, memo, oficio, orden de servicio, pago, resolución, etcétera, etcétera. Entonces, todos estos están dentro del expediente. ¿Y qué es una unidad o pieza documental? Es la unidad mínima de una serie que puede ser simple o compuesta. Si es simple, es tipo documental. Así es simple, no damos más problemas. Si es, no, o sea, Shirley, ¿me está diciendo que tipo documental es lo mismo que unidad simple? Sí, son sinónimos. No se mareen, son sinónimos. Y Shirley, ¿y la pieza documental compuesta también es tipo documental? Ya no, porque acá sí está formado por más documentos que no necesariamente son iguales. Acá ya es una pieza documental compuesta, es un expediente. Y el expediente o historia clínica o legajo es un conjunto de documentos que tiene un orden interno. Acá tenemos igual otro modelo. Un oficio está dentro de un expediente. El oficio es un tipo documental, es una unidad simple. Y el expediente es una unidad compuesta que tiene varios documentos, pero la diferencia del expediente es que todos se relacionan, todos hablan de un mismo asunto. Licencia de funcionamiento de la tienda María Jiménez. Licencia de funcionamiento de la botica Cruz Verde. Licencia de construcción del edificio de 15 pisos. Y así sucesivamente. Tiene un tema que lo une. Entonces, ¿qué es el expediente? Es el documento que se forma mediante la agregación sucesiva de diferentes tipos documentales, documentos que se deben foliar y ordenar al interior de una unidad de archivamiento siguiendo la cronología de los hechos. Ahora viene lo que me decía hace un momento. Y Shirley, ¿y qué es correspondencia? Señores, ¿están igual? ¿Estamos yendo igual al mismo nivel, al mismo ritmo? Porque si no me avisan y me preguntan. Por eso les decía mucho concentración el día de hoy, porque vamos a ver muchos conceptos, todos son importantes, todos son importantes. Si el oficio como tal, que no está dentro
es un documento simple y de repente tiene adjunto, sigue siendo simple o cambia a ser compuesto. Cambia. Justo estaba llegando a eso. Justo estaba llegando a eso. A ver, de, mm, contesto la pregunta y de ahí me voy al concepto de expediente, ¿ya? Acá lo que nuestro compañero nos está diciendo, a ver, lo pongo acá. Me dicen a veces, yo he ido varias, y eso me pasó más en la práctica. En la práctica me pasó. Shirley, yo tengo mi foldercito, que en mi folder dice oficios, ¿ya? Mi folder dice en la parte de acá, en el lomo, dice oficios 2023, ok. Oficios 2024, oficios. Ok, le digo, Shirley, eso es temporal, ¿no? Eso es son documentos que ahorita los elimino. Shirley, ¿también son correspondencias? Sí, sí son correspondencias. Ok. Entonces ya los puedo eliminar. Momentito. Si tu foldercito de oficios es folder correlativo, oficio 1, oficio 2, oficio 3, oficio 4, y así sucesivamente llego hasta el oficio 100, sí podría decirse que es un correlativo. Igual, folder de memos 2022, a la parte de acá, en el lomo. Entro, el memo 1, memo 2, memo 3, hasta el memo 200. Perfecto. Pero, ¿qué pasa cuando yo abro el folder y me encuentro con un expediente de oficio? Oficio 14 es de este tamaño, engrampado, con faster, anillado y todo lo demás. Y está ahí dentro del folder, ¿ah? Y yo veo que, ¿y cómo me doy cuenta? ¿Cómo te das cuenta también tú como archivero? ¿Cómo te das cuenta? Vas y abres la gaveta, abres el armario y ves folder oficios 2001, tomo 1, oficios 2021, tomo 2, tomo 3, tomo 4, tomo 5, tomo 10 tomos de oficios en un solo año. Bueno, si tienes 10 tomos de oficio de un solo año 2021, significa que me has producido 10.000 oficios o 1.000 oficios. No, Shirley, he llegado hasta el oficio 80. ¿Cómo? O sea, disculpa, he llegado hasta el oficio 80 y tienes 10 tomos de oficios. Sí, te dicen, todos contentos, te dicen. A ver, abramos tu folder. Abro el folder, es cierto. El primera página es oficio 1, oficio 2, están solitos, esa unidad simple, como dice oficio sí, unidad simple, tipo documental simple. Pero llego al oficio 5 y ya no es una hojita, es un anillado, está en Faster. Y no es un oficio que digamos que tiene 5 páginas, ¿no? Porque hay oficios que tienen 2, 3 páginas, pero es el mismo oficio. Empieza arriba y termina después 2, 3 páginas, pero es el mismo oficio. Hasta ahí está, eso se entiende que es un oficio. Pero cuando el oficio dice oficio página 1 y atrás hay un informe, hay una revisión, otro informe, hay planos, hay boletas, hay facturas, hay informe y termina con una resolución, esto ya no es oficio, esto ya es expediente, esto es una unidad compuesta que me lo has archivado dentro de tu folder de oficios y por eso que tienes tomo 10 de un solo año. A mí nadie me dijo eso, Sharon. Y es cierto, nadie les dijo. Entonces yo espero que a ustedes les haya quedado claro esa parte. Y cuando vayan a las oficinas de sus archivos de gestión, las asesoren correctamente y les digan, no tienes oficios. Oficios solos si están solitos. Pero si tienes oficios en un folder que dice oficios y tienes oficios como unidades compuestas, que son expedientes, entonces cámbiale el título y ponle expedientes. Ah, yo no sabía que así se tenía que hacer. Pues sí, ya deja de ser oficio cuando el oficio está engrampado a otro documento que no sea oficio. Ya dejó de ser oficio. Ya se llama expediente. ¿Quedó claro, señores? O repito, ¿quedó claro?
¿Cuándo es un expediente? Tal como están leyendo. Son diferentes tipos documentales unidos entre sí. Ya no es memo, porque en la parte de atrás tienes como 10 documentos más. Ah, ya no es memo, ya no es memo, ya no es memo, ya no es memo. Memos, el folder de memos debe de tener memos solitos, uno, dos, tres, y solitos, 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 los famosos correlativos. Folder de oficios debe tener oficios solitos, 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 del 1 al 100. Folder de cartas, solitos, 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 del 1 al 200. Y así sucesivamente. Esos son tipos documentales, esas son piezas documentales simples. Y hasta ahí estamos bien, eso es correlativo. Si están engrampados a otros documentos, ya dejó de ser oficio, ya dejó de ser memo, se llaman expedientes o unidades compuestas. Entonces, ¿se podría denominar expediente de oficio? No, se llaman expedientes. Ahora, hay que leer el expediente. ¿De qué es? De compra, venta, licitación, opinión técnica, opinión legal, informe técnico, supervisión, asesoramiento, auditoría, informe final. ¿De qué es el expediente? Pagos a terceros, ya, esa. Expediente de pagos a terceros. Sí, entonces me va a salir muchos temas. No, no, no. Te va a salir los que te corresponden conforme al ROF. Tu ROF tienes 10 funciones, 15 funciones. Es raro que las 15 sean series, pero de 15 a 10 vas a tener series documentales conforme a tu ROF. Ah, ya, o sea, ¿me tengo que guiar de mi ROF para saber cómo se va a llamar mi expediente? Sí, porque tampoco no me vas a tener el expediente de la memoria anual y yo soy abastecimientos. No, es que ya te he dicho, hay series que les corresponde a otra oficina. Todos hacemos planes anuales, POI, cosas, pero esos documentos le pertenecen a otras oficinas. Las hago yo por mi oficina, pero a la hora de la hora yo le mando la copia a la oficina X y es de ellos. Solamente yo me quedo con una copia, o mi cargo, como se dice, ¿no? ¿Se entendió? ¿Se entendió? Avisen porque yo vuelvo, como les decía la vez pasada, yo avanzo, ya no retrocedo. Entonces, ¿qué es correspondencia? ¿Qué les dije hace un momento? Existe el folder que dice oficios, el folder que dice memos, cartas, ¿qué más se encuentra? Informes. Se recomienda que el folder que dice correspondencia, yo como título general le ponga correspondencia y subtítulo oficios. Correspondencia, subtítulo memos. Correspondencia, subtítulo cartas. Ya está ahí llego, ya está ahí llego. Pero vuelvo a repetir, ¿qué son esos oficios? Son correlativos, son solitos, están solitos. Son memos, están solitos. Son cartas que están solitas. A ver, me preguntan. No entendí porque se corta la transmisión. A ver, ¿en qué parte te quedaste? ¿En qué parte te has quedado? ¿En qué parte se han quedado, señores? Ojo, la clase está quedándose grabada, por si acaso, para que ustedes después lo puedan visualizar nuevamente. Entonces, a ver, repito. Oficios, cartas, memos son documentos simples, piezas documental simples, tipos documentales simples. ¿Se entendió acá? Por eso estamos poniendo el dibujito. Un oficio, una carta, un memo, son simples. Pero si al memo, al oficio y a la carta yo le engrampo varios documentos diferentes, es un expediente, es una unidad compuesta. ¿Y qué es un expediente? Es un asunto. Yo ya estoy cumpliendo mis funciones. Potencialmente es una serie documental. El expediente es una serie documental que hay que buscarle su nombre. Por mientras le ponemos expediente. Pero ya cuando analizo yo el ROF, empiezo a investigar, no, no, ¿sabes qué? Ya no se llama expediente, se llama licencia, ¿sabes qué? No se llama licencia, se llama informes técnicos de investigación, de asesoría, etcétera, etcétera. ¿Ves? Eso dice ROF. Eso es.
Eso es. A ver, ¿qué me están preguntando? ¿El expediente va con originales y las correspondencias son copias? Puede ser, puede ser, porque a veces las secretarias o las asistentes quieren tener el correlativo para un mejor orden. Por eso les estoy diciendo en la palabrita correlativo para que ustedes asocien esa palabrita, porque en muchas entidades las secretarias dicen, pásame mi correlativo, pásame, ¿dónde está mi correlativo? ¿No has visto mi correlativo de oficio? No. Ellos siempre hablan esa palabrita correlativo. O sea, te están pidiéndote el oficio de los folders donde están todos sus oficios. Hasta ahí estamos bien. El problema es que han juntado el expediente que iniciaba con un oficio, han puesto un folder, en el folder, el expediente que empieza con un memo, han puesto en ese folder al expediente que empieza con una carta. Esos expedientes hay que rescatarlos y ponerlos en otro folder que puede ser llamado expediente en un inicio, que ya les he dicho ahorita, ¿qué significa un expediente? Es un potencial serio documento, que analizando vamos a encontrar su nombre correcto. Si el informe emitido adjuntan documentos sin firmos y sellos, ¿también se coloca el expediente? A ver, es que entonces no es un informe. ¿Qué hemos dicho hace un rato? Si los documentos no tienen firmas y sellos, no son documentos archivísticos, son proyectos. Los proyectos están, no son, pueden ser borradores. Me está diciendo que son borradores. Los borradores yo no los considero. ¿Tú le puedes presentar a un juez un borrador? No, porque el juez te va a decir, a un fedatario, a un notario, te va a decir, este documento no vale, no es legal. Lógico, tiene que tener firma y sello. Pero Sheila, yo tengo bastantes, entonces tienes puros borradores. Te has archivado de borradores y lamentablemente no tienen validez legal. Entonces, esos hay que encontrar el original. Shirley, es que el original se fue. Ah, se fue, entonces ya tú te quedaste sin original. Si tú te debes de quedar con un cargo o una copia idéntica a la que se fue. No te puedes quedar con un borrador que no tenga firmas y sellos. ¿Qué pasa si se pierde el otro? Se perdió y ahora tú te quedaste con un documento con firmas y sellos y no vale para nada. Disculpa la expresión, pero no vale para nada. Te puedes meter en problemas porque por confiarse, he visto ese caso varias veces. Se confían en que el original está y un día el original se pierde y ahí sí la canción. Y ahora ¿cómo demuestro que mis borradores son copia fiel del original, si no tienen firmas y sellos? Ok, entonces quedamos con que el expediente es un conjunto de documentos, diferentes tipos documentales que tienen que ver con un asunto. Próximamente, en ese mismo momento, par de días, par de semanas, un poquito más, ya le voy asignando un nombre. Con la secretaria y con el jefe de su oficina le vamos asignando el nombre, que ya no se va a llamar expediente, se va a llamar licencias, se va a llamar permiso, se va a llamar asignaciones, se va a llamar análisis de cuentas. Entonces ya le vamos asignando ya el nombre correspondiente que le corresponde. ¿Y qué es correspondencia? Ahora sí. Entonces correspondencia, tal como les decía, es aquel folder donde vamos a encontrar oficios, memos, cartas correlativos, pero solamente que están solitos, que no estén engrampados ese oficio, esa carta o ese memo a otros documentos. Porque en correspondencia debe de estar solamente tipos documentales simples o piezas documentales simples, porque en el futuro cercano, la primera serie documental que se elimina es correspondencia. Yo veo correspondencia, si está bien organizada, hizo facto, ahorita, en 3 años o 4, 5 se está yéndose el archivo central y al sexto año se está eliminando. La norma me ampara. Ah, sí, Shirley, sí, pero tiene que estar bien organizadito, bien identificado y solitos. O sea, ¿lo puedo eliminar? Sí. Lo puedes transferir también, pero si están solitos. Si están ya, si en ese folder voy a encontrar expedientes, que ya les repito que son expedientes, creo que ya quedó claro que es un expediente. Conjunto de documentos de varios tipos documentales. Ah, no, Shirley, hay expedientes. Ah, entonces no es correspondencia, sí. Todavía quédate. Este, últimamente yo no recomiendo eliminar correspondencia.
porque estoy encontrando bastantes expedientes. Hace 15 años para atrás, encontraba bastante correspondencia pura, oficios solitos, memos solitos, cartas solitas. Hace 15 años sí encontraba eso. Últimamente ya no estoy encontrando eso. Desde el 2010-12, no, ahí empezaron los problemas. No sé qué pasó en la administración pública, no sé qué fue con las secretarias. Esa es otra historia que después se los voy a contar, pero les voy adelantando que ahora encontramos de todo. Yo misma, hace del 2010 para atrás, yo les decía a las instituciones, eliminen correspondencia, que sea lo primero, porque es cierto, correspondencia era en esos años, inicio del 2000 y fines de los 90, eran una serie documental correlativa. Qué bonito era abrir correspondencia en esos años. Entonces era lo primero que más rápido salía para eliminar. Hoy en día no, ya no. Es más, ya no encuentro correspondencia pura, ya no lo estoy encontrando. Entonces, yo ya no asesoro a nivel nacional diciéndoles que correspondencia sea lo primero. Debería de ser lo primero, debería. Pero como se están formándose mal la correspondencia en los últimos años, ya no. O sea, yo ya me lo borré de mi léxico, que correspondencia sea lo primero que se elimina. Pesar que en el programa de control de documentos, a pesar que hemos asesorado N veces a que sea la serie con menor valor, que es la que sale primero en papeles, pero en la práctica no. Y es más, hubieron años que la Comisión Técnica Nacional de Archivos, que es la que aprueba las eliminaciones en el AGN, cerró correspondencia, porque empezaron a traer puros expedientes. Entonces, cuando llevaban las muestras documentales y ahí se evaluaba la expediente de la municipalidad X, puros expedientes, licitación, construcción, venta, compra. O sea, esto no es correspondencia, este es un expediente puro. Devuélvase. Y se devolvió tanto que prohibido correspondencia. Sí, señores, por buen par de años se prohibió correspondencia. ¿Por qué? Porque encontramos muchos de estos casos. Y hasta el día de hoy todavía los seguimos encontrando. Entonces, correspondencia debe ser aquella documentación eh, intrascendente. ¿Qué pasa si encuentro un memo, una, una resolución? Declárese que las copias de resoluciones, por si acaso, hasta las copias de resoluciones podrían considerarse correspondencia, sí, las copias. Esas resoluciones que se reparten a todas las oficinas, día del trabajador emolientero, del emolientero. Se manda a todas las oficinas para que todos se enteren por conocimiento. Son copias. ¿Copias yo puedo poner en correspondencia? Sí, tú puedes poner copias, porque la resolución no es tuya, la resolución le pertenece a Asesoría Jurídica o a Secretaría General. Ok, Shirley, ¿y las fotocopias? Si el original lo encuentras, sí, también pasa a correspondencia, pero si lo encuentras. Eh, Obviamente también informa, ¿original de qué? ¿O copia de qué? Si eso es la copia de todo un expediente, no, tú perfectamente puedes crear la otra parte del expediente. Como les comentaba, el caso comprobantes de pago. Empiezan abastecimientos y se llaman órdenes de servicio. Pasa a asesoría a financiera y se llama comprobantes de pago. Es parecido, es por no decir es el mismo, sino que en uno se va a llamar orden de servicio y en el otro se va a llamar comprobantes de pago. Y en no planificación y presupuesto, si no me equivoco, se le llama, ay, tiene otro nombre, se me fue el nombre, como que es el visto bueno, asignación, certificación, algo así es. Y también llegan los papelitos allá, y ellos también se quedan con un grupo. Entonces, es el mismo documento que pasa por diferentes cosas y en algunos casos se agranda y en algunos casos se achica, y así. Entonces, por eso también con mucho pinzas el tema correspondencia. Eh, Documentación que no tiene nada que ver con mis funciones. Por ejemplo, me llega el oficio, la carta, el memo. No es de mi oficina, oficios que son de otras oficinas, memos que son de otras oficinas. Por eso que no voy a tener el correlativo, pero tengo los oficios y tengo memos de otras oficinas, sí. No puedo formar el correlativo de oficinas que no sean mías, que no sea la mía. Pero me dicen, mañana hay almuerzo por el cumpleaños del director. El domingo hay partido de confraternidad de los trabajadores.
Y se hacen documentos, se hacen memos, se hacen oficios. Préstamo de la canchita de fútbol, no sé qué. Se hacen, señores, se hacen. Son intrascendentes, no tienen funciones con mi oficina, pero los tengo porque me llevo como copia. Esos documentos. Entonces, a ver, ¿y qué pasa con aquellos documentos que eventualmente los ejecutamos? Pecosas. Las pecosas, de vez en cuando las hacemos, sí, de vez en cuando las hacemos. ¿Es mi función? No, no es mi función porque le pertenece a la función segunda ROF, abastecimiento o logística, ¿ok? O almacén. Perfecto. Pero yo tengo, sí, yo tendré unas 15 o 20 al año. Perfecto, ¿estamos bien? ¿Dónde las pongo? ¿Creo el folder de cosas o los pongo dentro del folder de correspondencia? Ponlos dentro del folder de correspondencia, ¿ok? Entonces, si se dan cuenta, de vez en cuando los hacemos y de vez en cuando los vamos a hacer. Me levantó la mano Victoria Herrera Rojas. A ver, ¿te escuchamos? Victoria, ¿te escuchamos? Bueno, seguimos, señores, porque ya el tiempo se nos está pasando. Victoria, ¿vas a tomar la palabra? Ya estoy terminando la correspondencia, por favor, si no, me escribas por el WhatsApp, no, por el chat, Victoria. Ok. Y también se recomienda, por ende, que figure al final de todas las series documentales cuando hacemos una valoración. Señores, entonces ya estamos terminando en qué son series fácticas y qué son series facticias, disculpe, y qué son series naturales, ¿no? Agrupaciones naturales, agrupaciones facticias. Agrupaciones naturales es el reflejo tal vez de las agrupaciones que hemos visto, ¿no? Fondo documental, sección, serie, tipología. Por tipología podemos tener dispositivos, tipos o que sean dispositivos, o sea, resoluciones, leyes, decretos, sentencias, ordenanzas, reglamentos. Son formatos de 2, 3 páginas, pero son formatos, ya simplemente uno ya sabe cómo llenarlos. O se llenan de acuerdo a lo que se necesita en ese momento, ¿no? Testimoniales, que aquellos documentos que testimonian derechos. Actas, partidas de nacimiento, balances anuales, diplomas, certificados, contratos, hipotecas, compraventa de mi carro, de mi casa. Informativos, informes, memos, cartas, memorias, eh, ¿qué más? Cuadros estadísticos. Todos estos son información propia de la institución. Entonces, sí existe una clasificación de tipo documental. A la pregunta en el examen, ¿cuáles son la clasificación de tipo documental? Dispositivos testimoniales e informativos. ¿Cuáles son las categorías de las agrupaciones documentales? Naturales, sección, serie y tipología. Va a ser el examen para marcar, solamente recuerden esos títulos. Yo más voy a tratar de darles preguntas de títulos, no tanto del concepto, porque yo vuelvo a repetir, no soy muy amiga a que se me aprendan palabrita por palabrita, sino al mensaje. Ya hemos repetido varias palabras que son claves, que son para el mensaje, para que ustedes más o menos se recuerden. Fondo, entidad, sección, oficina, serie, conjunto de documentos, tipo documental, una pieza, uno. Seguimos. Entonces, ¿qué es una documentación facticia? Una agrupación facticia. Las colecciones. ¿Hay colecciones de documentos? Sí, hay colecciones. La colección Antonio Raimondi, toda la colección de aquella persona, de aquel personaje que levantó información y quedó para la posteridad. La colección Julio Cetello, la colección María Reich, la colección Las Limenitas. La colección, en Amazonía existe el Instituto de Investigaciones Amazónicas. La colección de todas las investigaciones que se hacen en Amazonía. Hay un instituto que más que tiene un archivo central, tiene una colección o un centro de documentación, donde encontrabas investigaciones de mosquitos, investigaciones de anfibios, investigaciones de serpientes y así sucesivamente. Entonces, encontrabas toda clase de información sobre un tema, sobre algo es un tema en sí. Centro de la memoria, si no me equivoco, centro de la memoria se llama, ¿no? Que está ahí por Magdalena, mirando la playa, que era del tema de lo terrorismo. Si se dan cuenta, también es un centro de documentación o es una colección de documentos que está relacionado a todo lo que es tema terrorismo, ¿no? Entonces, esto también es una colección o es un centro de documentación que no es tanto que sea un archivo, sino es una información propia de un tema.
Eso es una colección. Señores, entonces, ¿algún detalle más? ¿Alguna pregunta más? Ya estamos terminando el tema o el capítulo, este, archivística. Ya, la siguiente clase empezamos todo lo que es leyes para que ustedes puedan sustentar mejor sus informes luego para un mejor quehacer. Entonces, yo me quedo con la imagen de eh, general, que es esta, ¿no? No, esta no es. Correspondencia, no, me quedo con la imagen, esta que les ayudó bastante y creo que les ha ayudado, pero me quedo más con esta imagen. Fondo es la municipalidad, sección es la oficina, legajo es la serie, pieza documental simple, pieza documental compuesta o tipo documental están dentro de una serie. Por eso, si se dieron cuenta, yo que les decía, correspondencia, subtítulo, cartas. La serie es correspondencia. Y la subserie es, o los documentos que están dentro de esta serie, o las piezas documentales simples o compuestas, es cartas, oficios, informes, etcétera. Nadie me ha preguntado por informes. ¿Informes qué es? Simple o compuesta. ¿Mm? No puedo ver las clases el día lunes. Van a quedar grabadas las clases, pero sería bueno que asistan por el tema de que vamos a, como le decía, empiezan a avanzar y ya no retrocedo. En los informes son también, la mayor parte son compuestas, la mayor parte, porque el informe siempre tiene un antecedente. Por lo general, los informes tienen antecedente, entonces están amarrados o forman o van a ir de formar parte de algo. Raras veces, que sí existen, hay informes solos. Voy a hacer un informe de, ¿cómo se le dice? Visto bueno. Visto bueno, no me acuerdo cómo se llama. eh, ser- Cuando le doy visto bueno a la pintura de mi escritorio, a la conformidad de servicios, porque me han traído un ventilador nuevo, se hace informe. A veces piden informe por esas cosas. Entonces, esos informes que no son muy trascendentales, pueden ser que sean correspondencias, sí. Existen, sí, recibo conforme. A veces piden que se hagan informes sobre eso. Entonces, esos informes que no son trascendentales de las funciones de mi ROF, informe porque me voy a pedir más de 5 días de vacaciones. Informe porque llegué tarde. Hay instituciones que piden informe por tardanzas y no es oficina personal, ¿ah? Hay informes que piden informe por vacaciones, informes por que hiciste horas extras o quieres hacer horas extras. Informes que no tienen nada que ver con el ROF, sino son temas cotidianos. Esos informes que son temas cotidianos, ¿a dónde pasarían? A correspondencia. Entonces, a veces me dicen, Shirley, los informes pasan a correspondencia. Sí y no. Los que sean eventualmente ejecutados, que no tienen que ver con la relación de mis funciones principales, y es información intrascendente, sí. Sí puedo pasar algunos informes a correspondencia, sí. Pero si son informes propios de mis funciones, no, que es la mayoría. La mayoría. Informes así trascendentes haremos uno o dos al mes, yes. Esos informes intrascendentes que no sé a dónde ponerlos, en correspondencia. En correspondencia van a entrar toda información intrascendente, eventualmente ejecutada, no tiene relación con mi oficina. Sucesos de seguridad, mantenimiento, exacto, se rompió la ventana, estaban jugando partido el domingo los niños y me rompieron la ventana. Palanquearon la puerta, hay que cambiar la chapa, solicito cambio de chapa, cosas así, exacto. Hay que eso, y no es la función de mi institución, son hechos cotidianos de la administración interna, se hacen informes, esos pasan a correspondencia. No se confundan, no todos los informes pasan a correspondencia, algunos. Y por eso hacemos, hasta con negrita,
comunicación intrascendente, no tienen relación y eventualmente ejecutada. Si se dan cuenta, estoy repitiendo bastantes veces para que a ustedes les quede claro el tema, porque ya no voy a repetir. Ya lo que se nos viene más adelante son otros temas, otros temas, otros temas, y tienen que tener estos de acá bien clarito. Señores, voy a dejar una tarea en el transcurso de la semana, en el módulo se los van a entregar. Es una separata. Necesito que me lo hagan un ensayo de un resumen, un ensayo de una página, no más, pero un ensayo bien interesante, el resumen, qué es lo que me quiere decir el mensaje de esa separata. Eh, Preferencia que lo hagan todos y que lo hagan bien. No pido 2 hojas, no pido 2 páginas, una bien hecha y de más de 15 líneas, por favor, no me hagan así. De más de la mitad de la página, más de la mitad de la página. Y dos, la nota va a ser de más de 16 si lo hacen bien, más de 16. ¿Y por qué les estoy dejándoles esa tarea? Porque cuando venga el examen y si ustedes sacaran menor nota a 16, la tarea les va a ayudar bastante en ese promedio para levantar la nota del examen. Entonces, ¿por qué? Porque en el examen va a entrar normatividad y sí sé que normatividad es un poquito pesado. Entonces, un poco que la tarea les voy a dejar. Los próximos, ya hemos quedado con ustedes que en las próximas sesiones, en los próximos meses, no les voy a dejar tarea porque vamos a entrar a talleres. Sí, talleres online. Así que van a haber clases en las que les voy a pedir que no falten, no falten, no falten, no falten, y lleguen puntuales porque el tiempo se nos va a volar. Esa clase va a quedar pequeñísima el tiempo. Señores, entonces de mi parte ha sido un gusto en este módulo de curso de archivística. En la siguiente sesión ya es normatividad. Y nos estamos viendo el lunes. Si alguien va a faltar, cierto, coordinen con Johanna y la clase va a quedar grabada. Coordinen con ella. Igualmente, para todos, buen fin de semana. Nos vemos el lunes. Chao, chao. Muchas gracias. Hasta luego. Buen fin de semana.
Shirley, ¿ya acabaste?